Vamos a continuar con la segunda propiedad de traslación, que dice lo siguiente. Si la transformada de f de t es igual a f de s y g de t es igual a 0 para t menor que a y f de t menos a para t mayor o igual que a, entonces la transformada de la función g de t es igual a e a la menos as por f de s. Vamos a tener el ejemplo. Calcular la transformada de g de t, donde la función g de t es igual a 0 para t menor que 2 y es igual a t menos 2 al cubo para t mayor o igual que 2. De aquí observamos que esta función es de la forma como aparece aquí en la propiedad. Aquí es la función g de t es 0 para t menor que a, en este caso es 0 para t menor que 2, y f de t menos a es la parte t menos 2 al cubo, que es para t mayor o igual que a, que aquí es t mayor o igual que 2. Entonces de ahí primero vamos a observar cuál es la constante a. Como tenemos en la propiedad 0 menor que t, 0 donde t es menor que a, entonces aquí es 0 con t menor que 2, significa que la a vale 2. Observamos eso, la constante a vale 2. La parte que está aquí, f de t menos a, como a vale 2, sería f de t menos 2. Entonces aquí es esto de aquí que tenemos, t menos 2 al cubo, es f de t menos a con a igual a 2. Entonces de ahí vamos a ver cuál es la f de t. F de t menos 2, que aquí es la parte de aquí, como dijimos, es t menos 2 al cubo. Con esto se obtiene la función f de t. ¿Qué se hace? En el lado izquierdo de esta ecuación de aquí, el t menos 2 se cambia por t. Lo mismo del lado derecho, t menos 2 se cambia por t y quedaría f de t va a ser igual a t al cubo. Por lo tanto, la función f de t es igual a t cúbica. Ya que tenemos f de t, encontramos la transformada de f de t, que es la f de s. Ahí vamos a aplicar la fórmula 3. La transformada de t cúbica es f de s 3 factorial entre s a la 3 más 1, que quedaría 6 entre s cuarta. Estamos aplicando aquí la fórmula 3. De aquí tenemos, aquí estamos aplicando la fórmula 3 como dijimos para encontrar esta transformada. Ya tenemos la función f de s, aplicamos la propiedad, la transformada de la función g de t es e a la menos as por f de s. Con a igual a 2 quedaría e a la menos 2s, y por la función f de s, que es 6 entre la s cuarta, y ya queda así el resultado. La transformada de la función g de t es igual a e a la menos 2s, que es la parte de aquí, e a la menos as con a igual a 2, por la función f de s, que es 6 entre s cuarta. Bien, vamos a continuar con la transformada de la función escalón unitaria. Este mismo ejemplo lo vamos a resolver después usando la función escalón unitaria. Tenemos la transformada de la función escalón unitaria. La función escalón unitaria o función unitaria de Javisi, denotada por u de t menos a, donde a es una constante positiva, se define como u de t menos a es igual a 0 para t menor que a y es igual a 1 para t mayor o igual que a. La transformada de esta función se puede calcular usando la definición de la transformada, que es la integral, y de ahí se obtiene la transformada de u de t menos a es igual a e a la menos as entre s. La gráfica de la función escalón unitaria aparece aquí del lado derecho, que viene siendo es 0 para t menor que a. Aquí está el valor de la constante a, que es un valor positivo. Entonces la función vale 0 para t menor que a, que es la gráfica que está aquí. Y es 1 la función para t mayor o igual que a. Para t mayor o igual que a, la función vale 1. Y la gráfica queda como un escalón. Aquí tiene un salto de longitud 1. Por eso el nombre de escalón unitario. Vamos a tener
un ejemplo que es muy sencillo. Calcular la transformada de u de t menos 3. Nos fijamos en la propiedad, en la fórmula, lo que es el valor de la constante a. Como tenemos u de t menos 3, la constante a es 3. Entonces sería nomás aquí sustituir el valor de la constante a, que es 3, y quedaría la transformada e a la menos 3s sobre s. Y ya tenemos ahí el resultado. Aplicando la fórmula con a igual a 3, la transformada de u de t menos 3 es igual a e a la menos 3s entre s. Esta es como otra fórmula más, aparte de las que ya vimos en la tabla, que eran 13 fórmulas básicas de las transformadas. Esta sería otra fórmula más. Vamos a continuar con la multiplicación de una función por la función escalón unitaria. Tenemos multiplicación de una función f de t menos a por la función escalón unitaria. F de t menos a por u de t menos a es igual a 0 para t menor que a, y f de t menos a para t mayor o igual que a. Esto se obtiene de lo que se vio anteriormente. Al multiplicar f de t menos a por la función escalón unitaria, pues de ahí me queda este resultado. Recordando que u de t menos a era 0 para t menor que a y era 1 para t mayor o igual que a. Entonces al multiplicar por f de t menos a, la función escalón unitaria queda de esta manera. La transformada de esta función se puede calcular y viene siendo lo que está aquí. Su transformada es la transformada de f de t menos a por u de t menos a es igual a e a la menos a s por f de s. Tenemos el ejemplo. Calcular la transformada de t menos 2 al cubo por u de t menos 2. De aquí observamos que tenemos t menos 2 al cubo, que es esta parte de aquí, f de t menos a, y u de t menos 2 sería u de t menos a. Entonces se ve que la constante a es 2. La constante a es 2. Aquí es u de t menos a, tenemos u de t menos 2, la constante a sería 2. Y la función f de t menos a con a igual a 2, aquí sería f de t menos 2, es la función que está aquí, t menos 2 al cubo. Entonces de ahí se observa primero eso. Vamos de ahí a obtener lo que es la f de t. Entonces tenemos, como comentamos, la constante a es 2 porque tenemos u de t menos 2. Y la función f de t menos 2, que es la que está multiplicando la función escalón, f de t menos 2 es esta parte de aquí, t menos 2 al cubo. Con esto se obtiene la f de t. Como se vio en el ejemplo anterior, se cambia el t menos 2 por t aquí en la función y queda f de t va a ser igual a t cúbica. Entonces sería la función f de t igual a t cúbica, que se obtiene con esto de aquí, cambiando t menos 2 en ambos lados de la ecuación. Se cambia t menos 2 por t y queda f de t igual a t cúbica. Ya que tenemos la f de t, que es t cúbica, encontramos la transformada, que es la f de s. Con la fórmula 3 sería 3 factorial entre s a la 3 más 1. Y quedaría 6 entre s cuarta. Y aquí ya aplicamos la propiedad. Ya tenemos la f de s, que es lo que aparece del lado derecho de la propiedad. Y con a igual a 2, aplicamos la propiedad y nos quedaría, con esta propiedad, vamos a tener que la transformada de t menos 2 al cubo por u de t menos 2 es igual a e a la menos as por f de s. Con a igual a 2, s a la menos 2s, y por la función f de s, que es 6 entre s cuarta, que es lo que se obtuvo anteriormente. Aquí en el lado izquierdo aparece la fórmula 3, la transformada de t a la n, que es n factorial entre s a la n más 1, que se utilizó al principio aquí para la transformada de t cúbica. Bien, este ejemplo es el mismo que se hizo anteriormente con la segunda propiedad de traslación. Vamos a tener ahora otro ejemplo aplicando esta propiedad. Aquí se aplica directamente la fórmula porque aparece una función de t menos 2 por u de t menos 2, que es como está la propiedad. Debe ser una función de t menos 2, en este caso, por u de t menos 2,
y se puede aplicar la propiedad. Pero nunca, o sea, más bien, a veces no aparece la forma como está aquí, que tenga una función de t menos a. Entonces ahí hay que hacer unos pasos algebraicos para luego aplicar la propiedad, que es lo que se va a hacer en el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo 2, la transformada de t cuadrada por u de t menos 1. Aquí aparece t cuadrada multiplicando la función escalón u de t menos 1. Entonces no puedo aplicar la propiedad así directamente, porque debemos tener f de t menos a por u de t menos a. Entonces para aplicar la fórmula como está aquí, la t cuadrada vamos a expresarla en función de t menos 1. O sea, la t cuadrada debe ser una función de t menos 1 para que pueda aplicar la propiedad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces vamos a expresar la t cuadrada en función de t menos 1. Para eso hacemos lo siguiente. La t la vamos a escribir como t menos 1 más 1. ¿Cómo se obtiene aquí esto t menos 1? Porque tenemos aquí u de t menos 1. Si aquí hubiera sido u de t menos 2, se escribiría la t como t menos 2 más 2. Si aquí tuviéramos u de t menos 3, se escribiría la t como t menos 3 más 3 y así. Bien, entonces ya tenemos la t expresada en función de t menos 1. Vamos a elevar al cuadrado para ver cómo sería la t cuadrada. Se eleva al cuadrado aquí en ambos lados de la ecuación y queda t cuadrada es igual a t menos 1 más 1 al cuadrado. Estamos elevando al cuadrado aquí en esta ecuación en ambos lados. Desarrollando el binomio al cuadrado del lado derecho, sería el cuadrado del primer término, que quedaría t menos 1 al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo, que sería más 2 por t menos 1, y más al cuadrado del segundo término, que sería 1 al cuadrado, que es 1. Se está elevando al cuadrado, estamos desarrollando el binomio al cuadrado y queda así. Y ya se tiene la t cuadrada en función de t menos 1. Entonces, esto que está aquí, vamos a llamarle una función de t menos 1. F de t menos 1 es t menos 1 al cuadrado más 2 por t menos 1 más 1. Y ya se tiene la t cuadrada es igual a f de t menos 1. De ahí vamos a encontrar la f de t, como hemos comentado anteriormente. Para ver de aquí lo que es f de t, se cambia el t menos 1 por t en ambos lados de la ecuación y queda f de t va a ser t cuadrada más 2t más 1. De ahí tenemos. Bien, la constante a vale 1 porque tenemos u de t menos 1 y vamos a tener f de t menos 1. Eso viendo aquí en la propiedad, como tenemos u de t menos 1 y f de t menos 1, la a vale 1. Y de la f de t menos 1, ¿qué es esto? Vamos a obtener la f de t. Se identifica la función f de t. Vamos a cambiar aquí t menos 1 por t en ambos lados y quedaría f de t igual a t cuadrada más 2t más 1. Ya que tenemos la f de t, encontramos la transformada que es la f de s. Aplicando las fórmulas, la transformada de t cuadrada es 2 entre s cúbica con la fórmula 3. La transformada de t sería con la fórmula 2 y quedaría 2 entre s al cuadrado. Y la transformada de 1 es con la fórmula 1, que quedaría 1 entre s. Esta es la función f de s que vamos a utilizar aquí del lado derecho de la propiedad. La función f de s es igual a 2 entre s cúbica más 2 entre s cuadrada más 1 entre s. Y vamos a tener aquí e a la menos as. Con a igual a 1 tendríamos e a la menos s. Entonces, la transformada de t cuadrada por u de t menos 1 es igual a la transformada de f de t menos 1 por u de t menos 1, ya que la t cuadrada es la función f de t menos 1, que fue lo que hicimos al principio. La t cuadrada, que es igual a esto, es f de t menos 1. Y aplicando la propiedad, quedaría lo siguiente. La transformada de t cuadrada por u de t menos 1 es igual a e a la menos as por f de s. Con a igual a 1 queda e a la menos s por la función f de s, que es lo que está aquí entre corchetes, que es lo que se hizo anteriormente. La f de s es 2 entre s cúbica más 2 entre s cuadrada
y más 1 entre S. Aquí usamos las fórmulas de la fórmula 1, la 2 y la 3. Al encontrar la transformada de la f de t en esta parte de aquí, para la transformada de esto, que es la f de s, se usaron estas fórmulas. Bien, de aquí vamos a continuar con la propiedad que se llama la transformada de la integral. Si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces la transformada de la integral de 0 a t de f de u por el diferencial de u es igual a f de s entre s. Tenemos el ejemplo: calcular la transformada de la integral de 0 a t de e a la 3u por el coseno de 2u por el diferencial de u. Vamos a aplicar esta propiedad. Debe de ser la integral de 0 a t, así como está aquí, la integral de 0 a t de una función de u por el diferencial de u. Entonces aquí se observa primero qué sería la función f de u, que es la función que estamos integrando. La función f de u es e a la 3u por el coseno de 2u. Se identifica la f de t y su transformada f de s. Como f de u es e a la 3u por el coseno de 2u, la función f de t sería e a la 3t por el coseno de 2t. Nomás cambiando aquí la u por la t en la función que estamos integrando, que es la f de u, se cambia la u por t y eso sería la f de t. Entonces la f de t es e a la 3t por el coseno de 2t. Ya que tenemos la función f de t, encontramos la transformada, que es la f de s. La transformada de e a la 3t por el coseno de 2t es la fórmula, me fijo en la fórmula 11, que viene siendo, que daría la transformada es s menos 3 entre s menos 3 al cuadrado más 4. Esta es la función f de s que aparece aquí del lado derecho de la propiedad. Entonces ya tenemos la f de s, ya nomás dividimos entre s y eso va a ser la transformada de la integral. Aplicamos la propiedad y quedaría la transformada de la integral de 0 a t de e a la 3u por el coseno de 2u por el diferencial de u es igual a f de s entre s. Dividiendo f de s, que es esta función, entre s. Al dividir esto entre s, es como multiplicar por s aquí en el denominador de la fracción. Multiplicamos por s el denominador y queda de esta forma. Esto viene siendo f de s sobre s. Aquí usamos la fórmula 11, la transformada de e a la bt por el coseno de a por t, que es s menos b entre s menos b al cuadrado más a cuadrada. Se usó esta fórmula en la transformada de la función esta. Bien, de aquí continuaríamos con la transformada de la multiplicación por t a la n.